Hola amigos, tratando los temas de bioética no se puede dejar a un lado un tema dramático, desgraciadamente muy actual, muy de todos los días, que es el tema del aborto. El aborto, o sea, la supresión de un ser humano antes de que nazca en el seno materno. Una práctica que se da muchísimo en muchos países, que en muchos países ha sido legalizada o despenalizada, y que, según algunos, ya debería quedar como a un lado en la reflexión bioética porque ya está como asumido, ya legalizado en tantas partes, ya porque hay que darle vueltas. Y sin embargo, la gente sigue inquieta. Las personas que recurren al aborto, las mujeres que recurren al aborto muchas veces siguen inquietas. Se habla de la síndrome postaborto, o de una serie de síndromes, ya hoy se usa el plural, una serie de fenómenos muy serios desde el punto de vista psicológico, porque se trata de un acto que afecta profundamente a la conciencia de la persona. La pérdida de un ser que llevaba en su seno, que estaba y ya no está, pero además una pérdida no espontánea, no involuntaria, sino querida, aceptada. No podemos dejar a un lado, por lo tanto, este tema. Tenemos que tratarlo con atención, con delicadeza también, pero con honestidad, sin engañarnos. Vamos a hablar, por lo tanto, del aborto. El aborto es, como decía, una práctica muy común, demasiado común. Se calcula, según datos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que tiene su sede en Ginebra, que en el mundo hay unos 40-50 millones de abortos cada año. Un auténtico holocausto, como una vez dijo en un discurso Juan Pablo II. O sea, una eliminación masiva de seres humanos simplemente por el hecho o de que están enfermos antes de que nazcan o de que quien los trajo a este mundo no los desea. Pero además no se trata solo de una práctica, sino de una práctica muy admitida por parte de muchas personas, como decía también, por parte de algunas legislaciones. Se considera un derecho, muchas personas dicen es un derecho, tengo el derecho a abortar, si la ley lo concede, ¿por qué no? Y hay quien trata de banalizar todo el problema diciendo que al fin y al cabo se trata de una operación banal. Recuerdo, hace unos años salió un artículo en un periódico importante en Italia a propósito de un caso difícil de una niña adolescente que había quedado embarazada y era minusválida mental ella, y entonces había quien empujaba, debería abortar, quien decía que no. Y esta autora escribió ese artículo diciendo, al fin y al cabo es mucho mejor para esa niña porque llevar el embarazo adelante y luego la maternidad, etcétera, es todo un drama. En cambio, el aborto es una operación banal que termina en 5 minutos. Cuando lo leí pensé en las cámaras a gas, o las cámaras de gas de los campos de concentración nazi y del programa de eutanasia de los nazis antes de los campos de concentración, donde, como describe una de las personas que vieron el primer uso de las cámaras a gas, decía, es una operación banal. Entran las personas, se duermen, no saben ni qué está pasando, en 5 minutos termina todo, muy limpio, muy rápido, muy humano. No se trata del tiempo que dura una operación, no es eso lo que nos da la idea si se trata de algo banal. Eliminar a un ser humano, aunque sea en un segundo, no es nada banal, es muy grave. Por lo tanto, no podemos simplemente pensar que banalizando el aborto o legalizándolo ya hemos resuelto el problema. No es así. De hecho, no es así. El debate sigue encendido. En países donde es legal desde hace muchos años, Estados Unidos, etcétera, España, Italia, el debate sigue encendido y no se va a acabar nunca simplemente tratando de ignorar el problema. Se trata además de una cuestión personal, no es solo una cuestión social, es una cuestión que toca profundamente la conciencia de las personas que están pensando en abortar, que han abortado, o de los médicos que colaboran o que actúan realizando el aborto. Pero es también una cuestión política, precisamente porque es una cuestión, como veremos más adelante, en la cual no se trata solamente de ver qué decide cada uno en su conciencia, porque yo puedo decidir, debo decidir en conciencia muchas cosas, pero cuando yo estoy pretendiendo decidir en conciencia eliminar a un ser humano, antes de que nazca o después de que nazca, ahí
no se trata solo de mi conciencia. Ahí la sociedad tiene una palabra que decir y tiene que decidir si me permite hacerlo o no me permite hacerlo. Si me permite que yo, en conciencia, elimine a otro ser humano. Por ello mismo, como decía, se trata de una práctica que está realmente lacerando las conciencias, hiriendo las conciencias personales y también, por así decir, la conciencia social. Antes de seguir adelante vamos a hacer un pequeño, una pequeña clasificación terminológica, los términos que se utilizan en el tema del aborto. Ante todo debemos distinguir entre el así llamado aborto espontáneo o involuntario y el aborto procurado o voluntario. Nosotros nos vamos a referir en estas reflexiones al aborto voluntario, procurado. El aborto involuntario o espontáneo es el que desgraciadamente a veces se da a la mamá que pierde el niñito porque pues, hay algún problema, o un problema genético desde el inicio, o un problema en el curso de la gestación que lleva a la pérdida del embrión y la mamá sufre ese drama y sabemos que el luto, la elaboración del luto por la pérdida de un embrión, aunque sea chiquito, aunque la madre nunca lo haya visto, equivale a la pérdida, al luto por la pérdida de un ser familiar, de un ser querido cualquiera, suele ser unos 9 meses en que la mamá tiene que ir elaborando ese dolor en su interior. Pero a nosotros nos interesa aquí sobre todo hablar del aborto procurado, del aborto voluntario, que es donde se da la responsabilidad de quien actúa con la decisión de terminar con la vida de ese ser humano no nacido. Hablamos también a veces de aborto directo e indirecto. No me voy a detener mucho en esto. Aborto directo significa que hay una voluntad directa que directamente quiere el aborto. Mientras que indirecto se usa a veces este término para hablar de intervenciones, por ejemplo, para curar a una mujer que tiene un tumor en el útero y a lo mejor hay que extraer ese útero, hacer quimioterapia y eso podría indirectamente causar el aborto. En ese caso, por lo que se llama en ética el principio de doble efecto, que no vamos a explicar ahora, se puede entender que ese aborto indirecto, no querido, sino que no se puede evitar, no comporta una responsabilidad moral. Por lo tanto, nos vamos a referir al aborto procurado y directo. Y también se distingue a veces entre aborto clandestino y aborto legal. Y veremos cómo uno de los motivos que llevan a algunos a decir que hay que legalizar el aborto es porque existe el aborto clandestino, o sea, ilegal y a escondidas, y por tanto se dice es mejor legalizarlo para que sea todo transparente, todo a la luz del día, y así se sepa cómo están las cosas, se eviten situaciones, por ejemplo, de peligro para la salud de la mujer, porque al ser clandestino a lo mejor no se hace correctamente, en situaciones de higiene, etc. Vamos a ver también eso después, que es un tema interesante. Ahora bien, antes de entrar en el tema estrictamente ético, moral del aborto, creo que conviene que hablemos un poquito de qué es eso del aborto. ¿Y por qué yo estoy convencido de que conviene presentar la realidad del aborto y por lo tanto los métodos anticonceptivos? Recuerdo la impresión que me hizo, les voy a contar una cosa, una experiencia un poquito personal, como sacerdote y como profesor de bioética. Hace años yo enseñaba en un hospital a los estudiantes de ciencias de enfermería. Y teníamos clases sobre estos temas, llegó el tema del aborto y entonces empezaron enseguida los muchachos a decir que sí, que no, cada uno su opinión, etc. Y yo dije, pero vamos a ver, ¿ustedes me pueden decir en qué consiste el aborto? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cómo se hace? Y nadie respondió. Entonces dije, oiga, es un poco difícil discutir, analizar honestamente, con un mínimo de conocimiento de causa, una realidad que no conocemos. Entonces, si les parece, vamos a dejar aquí la cosa, volveremos después, la semana próxima, ahora tratamos otro tema, la semana próxima, primero vemos un poquito en qué consiste esto del aborto, vamos a ver un vídeo que lo explica, que lo hace ver, y luego ya comentamos. Y efectivamente, les pasé la semana siguiente ese vídeo, que es el famoso film de Bernard Nathanson, el grito silencioso, y al final de ese documental dije comentarios y silencio sepulcral. Pero no tienen, el otro día, la semana pasada, tenían un montón de opiniones, ¿qué pasa hoy? Silencio. Y les pregunté, bueno, ¿ustedes se habían preguntado antes, habían imaginado en qué consistía esto del aborto? Ya levanta la mano una de las muchachas y dice, pues yo creía que la mujer tomaba una pildorita y ahí se acababa todo. Le dije, no, mira, este método que acabamos de ver,
que es por aspiración, como veremos ahora, es uno de los métodos más practicados en todo el mundo, no es una cosa rarísima. O sea que esta es la realidad del aborto. Y había una de estas alumnas que era muy convencida, provida, ayudaba a drogadictos en una estación de trenes todos los días, etcétera, etcétera. Y teníamos unas reuniones en las cuales profundizábamos con unos cuantos de los alumnos estos temas, porque me habían pedido que tratáramos más a fondo. Algunos temas le dije, no hay tiempo, no hay más clases. Entonces, bueno, teníamos esas reuniones y esta jovencita se sentaba siempre a mi lado y era de las más convencidas, decía, eso no está bien, el aborto es siempre un homicidio, etcétera, etcétera. Pasan unos años, me llama por teléfono esta jovencita y me dice que ha abortado, que quiere hablar conmigo. Viene, estuvimos toda una tarde hablando, en fin, confesión, todo eso, pero me impresionó mucho. Resulta que había tenido relaciones con su novio, había quedado embarazada, el médico le había dicho, ¿pero qué vas a hacer? ¿Se lo vas a decir a tu padre? ¿Cómo va a reaccionar? Tienes que abortar, y había abortado. Bueno, yo desde luego la ayudé, pero cuando se fue me quedé hundido, porque dije, entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Si yo explico esto, si incluso a este grupo, solo esa vez lo hice, les he pasado este vídeo, y esta joven que estaba ya antes convencida, casi más convencida que yo, aborta, pues entonces estoy perdiendo el tiempo. Me dedico, no sé, a la poesía, a rezar, a qué, pero estoy perdiendo el tiempo. Claro, no es que estuviera convencido de todo eso, pero me quedó esa inquietud. Pasan unos años, doy una clase sobre otro tema a un grupo de enfermeros profesionales cerca de esa ciudad, y al final se acerca una señora joven y me dice, padre, ¿se acuerda de mí? Pues la verdad no mucho. Yo soy alumna suya de aquel curso cuando nos presentó aquel vídeo sobre el aborto, ¿se acuerda? Pues sí. Pues mire, gracias a eso yo no aborté. Tuve relaciones con mi novio, quedé embarazada, pensaba en el aborto, decía, es que yo no puedo, no, tengo que abortar, pero me acordaba de aquello que habíamos visto y dicho en clase y dije, no puedo abortar. Y mi hijo, me dijo su nombre, vive gracias a eso. Entonces, bueno, entonces vale la pena. Entonces a veces sí funciona. Y me quedé con esta conclusión, para mí muy importante, como sacerdote también. Lo que hay que hacer es sembrar, como dice Jesucristo en el Evangelio, tirar la semilla que caerá en tierra mejor o en tierra peor, luego cada uno allá con su conciencia, su libertad y la acción de la gracia de Dios, nosotros tenemos que sembrar. Y sembrar significa hacer conocer cómo están las cosas, en qué consiste la realidad del aborto. Por eso vamos a ver ahora los métodos abortivos que se utilizan más frecuentemente. Uno de los métodos más utilizados es el llamado aborto por aspiración. Vamos a explicar rápidamente en qué consiste. Ante todo se realiza la dilatación de la cervix, o sea, de la entrada del cuello del útero para acceder al útero donde se encuentra el embrión, el fetito. Luego se introduce un tubo aspirador que está conectado a un aparato y que va desmembrando, va arrancando los pedacitos del cuerpo del embrión o del feto. Se controlan los fragmentos que quedan, una enfermera, un enfermero los pone sobre la mesa para ver si han salido los dos bracitos, etcétera, etcétera. Y es una práctica que se puede realizar bastante pronto, por eso es muy utilizada, más o menos en torno a la 10ª semana de gestación. Por lo tanto, se acude mucho a esta práctica. Nosotros podríamos tomar un embrioncito más o menos como este. Esta imagen, se la voy a mostrar aquí a la cámara, esta imagen o este muñequito representa con mucha fidelidad un fetito de unas 10 semanas más o menos de gestación. Aquí no lo dice, pero tengo otro igual que dice 10 semanas. O sea que es más o menos esta la realidad de la que estamos hablando. Ya está formado, desde luego el cerebro ya está actuando, ya tiene las orejas, los brazos, los pies, ya tiene las huellas digitales. Ya tiene sus huellas digitales exactamente como las tendrá después, una vez que nazca y en el futuro. Y lo que se hace en este caso es, como decía, se introduce un tubo que va aspirando, está conectado a un aspirador que va succionando y también tiene la punta que corta y lo va cortando en pedacitos hasta que, lógicamente, sacan todo el cuerpecito. Este es el aborto por aspiración.
Y es un aborto, como decía antes también, muy practicado. Se calcula que en Estados Unidos, donde hay estudios más precisos sobre este tema, más o menos el 75% de los abortos se dan con este método. Aquí, simplemente para entender un poquito más de qué estamos hablando, tenemos un feto de unas 10 semanas, más o menos como el representado en ese muñequito, y aquí tenemos el resultado de la operación. Al final vemos ahí, no sé si lo ven ustedes bien, un brazo, la mano, otra mano, el brazo, un pie, un pedazo de la pierna, un pedazo de la cara, se ve ahí, el tórax, etcétera, pedazos, desmembrado. Hay un segundo tipo de aborto que se llama aborto por legrado o raspado. Es parecido en el sentido de que también aquí hay que introducir un instrumento dentro del útero y por lo tanto se practica la dilatación de la cervix para poder acceder y luego con unas pinzas se va arrancando, en este caso ya no es con el aspirador a través del tubito, sino se va arrancando los pedazos y se va extrayendo los trozos y es una práctica que se puede realizar incluso un poquito después de las 10 semanas, por lo tanto podríamos tener también aquí en este caso, para representarlo de algún modo, este mismo fetito más o menos de unas 10, 12 semanas, un poquito más grande quizás, aquí en lugar del tubito que lo va arrancando, el operador, el técnico, el abortista, con unas pinzas que introduce y él va viendo un poquito con la ecografía, va arrancando los pedazos. Al final suele quedar la cabeza, que es como ven es mucho más grande, en proporción con el cuerpo, y normalmente la cabeza es difícil sacarla, sin más, entonces suele introducir unas pinzas con las cuales aplasta la cabeza y ya lo saca lo que queda del cuerpo. También ahí hay que ver que haya salido todos los pedazos del cuerpo, controlar, y si no, pues hay que introducir el legrado para limpiar. Aquí también, para hacernos una idea, tenemos una fotografía muy sugestiva, muy bonita, de un feto de 12 semanas, ven ustedes ahí el cordón umbilical, la cabeza, el ojo, la mano, el pie, etcétera, el corazón que está latiendo, y aquí tenemos el resultado después de la operación. Ven ustedes aquí un pie, un pedazo de una pierna, un pedazo de un brazo, la mano, la cabeza no sé dónde ha ido a parar y algunos pedazos del resto del cuerpo. Un tercer método es el aborto por envenenamiento. Aquí lo que se hace es introducir una inyección, hacer una inyección en el líquido amniótico. El líquido amniótico es ese líquido en el cual está nadando el feto dentro del saco amniótico y entonces se introduce una solución salina, sal. Se quita un poco de líquido amniótico para ganar espacio, se sustituye con agua muy salada. Y entonces, ¿qué pasa? Que el feto continuamente está tragando. El fetito está tragando el agua, el líquido amniótico, y al estar cargado de sal se envenena por dentro y además la piel se quema por fuera, de forma que en poco tiempo, en una hora más o menos, el feto muere. Y el cuerpo de la madre, el organismo de la madre, reacciona al darse cuenta de que hay un cuerpo en necrosis, muerto dentro, y entonces lo expulsa. Es el segundo método más utilizado en Estados Unidos, entre otras cosas porque es un método que se puede usar más adelante en el tiempo, también después de la semana 12ª, es decir, ya podemos estar hablando de 3 meses, incluso un poco más, hasta la semana 19ª, es decir, bastante adelantada la gestación del feto. Ahí tenemos una fotografía de un feto de 16 semanas, ustedes ven ahí la nariz, la boca, una mano, la otra mano, los ojos. Ahí tenemos otra fotografía, a la semana 18 se ve la cara, está de frente a nosotros, un poquito así, se ven perfectamente los genitales, las piernas, las manos. Este es una representación de la intervención. Ven ustedes como con una jeringuilla se introduce la solución salina, el agua salada, y entonces el feto ingiere esa solución salina y muere. Y esto es un poco, no un poco, este es el resultado de la operación. Ahí tenemos a un feto ya muerto en una cestita, en la basura. Está íntegro, no es como los métodos anteriores donde se desmembra, se destroza, sino que está íntegro, pero toda la piel quemada y desde luego muerto porque ha sido envenenado. Aquí tenemos otra fotografía del feto muerto, ahí se ve el brazo dañado, carcomido, digamos por así, por la solución salina y muerto.
Está también el aborto por histerotomía. Histerotomía es un corte cesárea que a veces se hace para ayudar a dar a luz a una madre en una situación en la cual, por ejemplo, el feto no se ha dado la vuelta, tiene que nacer con la cabeza hacia abajo, se ha quedado invertido y entonces es difícil que nazca, entonces se practica la histerotomía. Nada más que aquí se ha decidido que en lugar de practicarla para ayudarle a vivir, para salvar su vida y la de la madre, se practica para matarlo. Se hace, por lo tanto, un corte cesáreo. Y este corte cesáreo se puede hacer pues, el día antes o si quieren el mismo día en que podía dar a luz esta madre, se decide en cambio sacar al feto de otro modo y matarlo. Por lo tanto, se practica para abortos tardíos, abortos que se llaman del segundo semestre, del segundo trimestre o del tercer trimestre incluso. Aquí tenemos una fotografía, se ha abierto el útero, se toma al feto, en este caso lo toman por un pie, como ven ustedes, aquí está el otro pie, se corta el cordón umbilical y el feto o lo tiran o lo matan o lo dejan morir. Ahí está la fotografía de este bebito, porque puede ser un bebito que quizás en este caso todavía es muy prematuro, pero repito, se puede practicar prácticamente hasta el día anterior al parto. Y está el aborto por decapitación. El aborto por decapitación, o también llamada dilatación y extracción, o en inglés también partial birth abortion, porque, como vamos a ver, es un aborto practicado con un nacimiento parcial, partial birth abortion. Y es una práctica que se puede realizar también igual, hasta el día mismo, antes de que se dé a luz a ese fetito. Es un método reciente, relativamente reciente, que suscitó muchas polémicas en Estados Unidos cuando se supo que se estaba practicando también este tipo de aborto. Vamos a verlo. Ahí tenemos una imagen, está, como ven ustedes, el feto, que podría ya prácticamente salir del útero, ser dado a luz. Lo que pasa es que se ha decidido que tiene que morir y entonces se introducen unas pinzas, se le coge por los pies y se le da la vuelta. ¿Por qué se le da la vuelta? Él estaba ya con la cabeza hacia abajo porque ya estaba preparándose para el parto, para salir, pero se ha decidido que no tiene que salir, o más bien tiene que salir muerto. Y entonces le dan la vuelta para sacar los pies. Sacan los pies, sacan todo el resto del cuerpo, pero tienen que estar muy atentos a que no salga la cabeza, porque si saliera la cabeza, el niño habría nacido, y entonces ya no sería legal inmolarlo, porque sería un infanticidio. Entonces, para que no sea infanticidio, no tiene que nacer, y se considera que no ha nacido si no ha salido la cabeza. Entonces sacan todo el resto del cuerpo, menos la cabeza, luego con unas tijeras o con algún tubo le hacen un agujero y le succionan con un tubo el cerebro. Con un tubito van sacando el cerebro y entonces, pues como ven ahí, el cuerpo ya flácido, muerto, queda muerto pero con la cabeza adentro. Por lo tanto, es aborto y por lo tanto se considera legal. Como ustedes ven, se trata de una práctica que ha suscitado bastante polémica. Ahora, yo me pregunto si realmente hay una diferencia sustancial, así, que se trate de otra realidad entre este aborto que a muchas personas les suscita horror y los otros métodos. Al fin y al cabo se trata más o menos de lo mismo. Y hay un último tipo de aborto que se llama aborto químico. Aquí vamos a hablar sobre todo de la famosa píldora RU486. Es una píldora que está más o menos en uso desde 1989, producido por una casa farmacéutica franco-alemana, Rosel Uclaf, que consiste sobre todo en mifepristone. Es una antihormona que inhibe los receptores de la progesterona. No voy a explicar esto, es un poquito técnico, pero lo que hace con esto, esta sustancia, es que impide que el endometrio, o sea, las células que están dentro del útero, la parte interna del útero, donde el embrión ya ha anidado, pueda seguir desarrollándose, pueda seguir manteniéndose y por lo tanto se expulsa, se arroja al feto con un sangrado también muy importante que a veces causa problemas. Hay bastantes mujeres, se sabe ya de 19 mujeres, la mayoría jóvenes, que han muerto por este tipo de intervención. Se impide por lo tanto el desarrollo del embarazo y es efectivo entre la semana cuarta y séptima, o sea, ya lleva un mes por lo menos de embarazo, ya no es impedir que se dé la fecundación, no es un anticonceptivo, sino un verdadero abortivo que arranca al embrión del seno de la madre.
Se suele suministrar también con la ayuda de una sustancia, prostaglandinas, que se usan para inducir el parto con contracciones uterinas, y en ese caso tiene mayor efectividad, pero eso también crea problemas serios para la mujer. Se buscó desde el 89 con un método que haría que el aborto fuera algo casi banal, simplemente la mujer tomaría de vez en cuando una pildorita y saldría el fetito sin que ella se diera cuenta, el embrión sí que diera cuenta, pero en realidad no es así. La mujer tiene que someterse a muchas visitas médicas, repito, ha habido casos, bastantes casos muy alarmantes de muertes porque hay hemorragia. Es muy interesante que en Cataluña los médicos catalanes hicieron un protocolo para decir cómo se debe suministrar esta píldora RU486, y entre las condiciones que ponían es que la mujer, para que se le pueda dar la píldora, debe vivir a no mayor distancia de 1 hora de un hospital. No se dice esto, por ejemplo, cuando uno tiene que tomar una aspirina. Si te dicen, puedes tomar esta píldora, pero tienes que vivir a 1 hora máximo en un hospital, es porque la cosa es peligrosa. Se ha intentado banalizar el aborto también con esa píldora, pero no es nada banal, ni para la mujer, ni sobre todo para la criatura que pierde la vida. Gracias.